tardes y bienvenidos al salón de actos del IDEA para asistir a la presentación de un libro interesante e importante del que es autor Francisco Trinidad, ilustre labianés, autor de muchos libros sobre temas muy diversos, movimiento obrero, en fin, muchos otros temas. En particular quisiera yo hacer notar que por eso estoy más cerca de todavía, muy gran especialista en la recuperación de la obra de Armando Palacio Valdés, ese gran novelista asturiano que parece que, bueno, ya ahora se está recuperando, pero que estuvo una temporada, digamos, y en baja forma, ¿no? Y Francisco Trinidad pues, es uno de sus grandes valedores y estudiosos y editor de sus obras. Y me acompaña, por otra parte, el miembro de número de esta casa, el presidente de la Academia de Jurisprudencia, catedrático de Derecho Administrativo de nuestra universidad y, sobre todo, en esta ocasión, lo que más cuenta, bisnieto de la persona biografiada por Francisco Trinidad. Entonces, sin más preámbulos, le damos en primer lugar la palabra a Leopoldo Trinidad. Bueno, muchas gracias, señor director, querido Paco, miembros del Instituto, señoras y señores, ¿no? Bien, para mí es un placer, aunque ciertamente ninguno de los títulos que ha citado el director me hacen digno de estar aquí. Bueno, porque unos guardan una relación muy frágil y otra porque, como diré en un momento y seré breve, bueno, pues lógicamente ni mi hermana aquí presente ni yo pues conocimos a Onofre, a la mujer de Clarín, ni la conoció siquiera mi madre, con lo cual pues está rota la transmisión, la tradición familiar en ese sentido y tenemos que atenernos a objetos, a algún comentario a veces indirecto y poco más, y luego, como también se dirá, sobre todo por el autor, a las cartas que se han preservado milagrosa o heroicamente de los expolios y de las desgracias de la guerra civil y de la posguerra, ¿no? Bien, ya ha habido varias presentaciones donde miembros de la familia, mi hermana la primera, que además es autora del prólogo de esta obra, mi propio hijo y yo, bueno, pues hemos acompañado, yo creo que esa es la palabra, acompañado con orgullo, con satisfacción al autor, tanto en el entrego, la patria natal de Onofre García Argüelles y García Bernardo, como, bueno, pues en Madrid, en Gijón, recientemente en La Caridad, en fin, en varios sitios hemos estado ya y ciertamente yo creo que para una personalidad como Clarín, tan vinculada a Asturias, o que Asturias lo tiene por tan propio, con, en fin, alguna excepción lamentable, pues está bien esto de extender no solo pues, el conocimiento de Clarín, sino de una mujer sobre la cual había planeado pues, una sombra, como sobre tantas mujeres, ¿no? Y que Paco Trinidad ha hecho verdaderos prodigios a la hora de acercarnos a ella y de ver pues, la categoría humana e incluso intelectual que tenía esta mujer y su influencia sobre la obra de Clarín, incluida la regenta, por razones de que el matrimonio y el viaje de novios pues tiene lugar de forma pues simultánea prácticamente a la elaboración de la novela, ¿no? Bien, presentar hoy aquí en Oviedo, pues en varios sitios de nuestra geografía pues ya se ha hecho. La obra tiene sentido y más en este edificio porque sin duda por aquí delante paseó muchas veces Onofre. Tengamos en cuenta que si trazamos una línea imaginaria entre los domicilios, los que habitó Onofre y Clarín, pues la intersección aparece en el edificio del Ridea, curiosamente, ¿no? Que además, es pena que no viva don Francisco Tuero Bertrán, nos podría contar la vinculación de los regentes con este edificio, que también la tuvieron, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, este es un lugar, yo creo, pues muy adecuado, no diré lo de muy entrañable, pero ciertamente idóneo para hacer esta presentación, aparte de que ciertamente el Real Instituto de Estudios Asturianos, pues yo creo que, en fin, está dentro de
de sus atribuciones y de su filosofía el presentar obras como esta, que ciertamente tienen una carga del original, de lo inédito, que no suele ser habitual, ¿no? Bien, decía hace un momento que no disponemos prácticamente de recuerdos familiares. Mi hermana y yo también lo hemos comentado alguna vez, pues sí, un misal que le perteneció, unas tarjetas luctuosas de su viudedad. Ni siquiera, como digo, mi madre, ni su hermana, ni sus primos la conocieron, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una ruptura de esa transmisión. Luego diré algo, la única excepción pudo ser su hija Elisa, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues digamos que todavía era muy jovencita cuando muere su madre, ¿no? Y tampoco, bueno, pues ha habido por esa vía pues grandes acercamientos a la figura de Onofre. Afortunadamente, sí, decía, y han sido de utilidad al autor, de lo cual nos alegramos mucho en este año, donde además pues ha habido aportaciones literarias y ensayísticas de primer nivel sobre la obra de Clarín, el ocuparse, es decir, con el sentido más puro, más rotundo y más elogiable del feminismo, de una de tantas mujeres que pasaron desapercibidas, como es el caso de Onofre García Argüelles, ¿no? Y esas cartas son las cartas, como digo, se conservaron pese a todas las dificultades, enviadas, por un lado, pues enviadas a Clarín por Onofre, donde, bueno, pues, se observa plenamente pues su conocimiento de la obra literaria, el conocimiento de la situación cuando está en Madrid y demás, ¿no? Y también las enviadas a su hijo. Desgraciadamente no tenemos las de retorno, las de Clarín o su hijo Leopoldo a su madre. Las razones por las que se perdieron, pues podríamos, en fin, hacer alguna suposición, pero no soy dado a ella, ¿no? Pero bueno, es suficiente, yo creo, para formar un mínimo corpus del cual sacar algo tan extraordinario como lo que Francisco Trinidad ha extraído y nos presenta en esta obra, ¿no? Cartas, y querría decir algo más, y voy terminando. Benditas cartas. ¿Se imaginan, os imagináis que ahora hubiera que hacer lo mismo, extraer la personalidad de alguien a partir de WhatsApp o de las redes sociales, de un like, de OK, de no sé qué más? Bueno, pues iba a ser un poco complicado, pero Onofre escribía, y escribía muy bien, por cierto, ¿no? Y ahí aparecen sentimientos, preocupaciones de todo orden, literarias, editoriales, económicas, de salud. La última carta que le envía a su hijo Leopoldo, pues la firma una semana antes de morirse. Por lo tanto, esto es, en fin, lo típico de la madre, que expresa que está muy mal de salud, pero al final quiere tranquilizar un poco al hijo. Bueno, pero un poco mejor estoy. No estaba un poco mejor, estaba muriéndose literalmente. Bueno, es muy interesante todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero naturalmente hay que encontrar, lógicamente, pues a una persona, a un artesano que sepa armar y sepa extraer de esas cartas todo lo que Francisco Trinidad ha hecho, ¿no? Ahora sí sabemos mucho de su afición a la literatura, la que Clarín da cuenta, también en cartas a otros escritores y demás, ¿no? Y antes citaba, y ahora sí que termino, el tema de que, en fin, que es pena no haber podido saber algo más a través de la hija de Clarín, de cómo era su madre, ¿no? Su hija Elisa, ¿no? En una ocasión, una buena amiga y escritora, Victoria Gil, cuando estaba escribiendo Una ciudad bajo la lluvia, habló con mi hermana y conmigo al respecto, ¿no? Me decía, indagando un poco en la personalidad de Clarín y su época, si, en fin,
a brocha gorda si Clarín no tendría un punto machista, ¿no? Bueno, y yo, vamos, que soy ignorante en todo, en historia, literatura y demás, le dije, bueno, claro, pues Clarín, cuando muere su hija, tiene 10 años para 11, si no me equivoco, ¿no? Bueno, habría que ver cuando estuviera en una edad de hacer estudios superiores, qué pensaba Clarín. Pero Clarín desaparece y por lo tanto no sabemos cómo iba a reconducir a su hija y si va a tener algún tipo de prejuicio o no. Ciertamente esa es una historia muy bonita, lo que pudo haber ocurrido. A mí si algún día, en fin, las musas me iluminan, me atreveré a hacer una suposición al respecto, ¿no? Que me gustaría además, pues parodiando un poco a Jardiel, titularlo Elisa está bajo un magnolio, ¿no? Está debajo un magnolio, ¿por qué? Pues porque Fernando Vela, que no es sospechoso precisamente, contó, porque él sí fue testigo presencial del Clarín recién muerto, en la casa de Fuente del Prado, ¿no? Donde había un gran magnolio, lo cuenta muy bien, ¿no? Y donde estaban allí los hijos. Posiblemente Elisa, que era la más pequeña, apartada, como tú comentabas, con el tema de las niñas, en aquel momento hasta en la esquela y demás, ¿no? Bien, pues esa es una historia ciertamente muy bonita. Digo que en efecto, en ese comentario que hace Fernando Vela, pues indudablemente allí está guiando la casa en ese momento tremendo, está Onofre con su hermana, la gran matriarca de la familia, su hermana Socorro, otra matriarca, por tanto estamos aquí ante una lección casi de feminismo, era su madre Catalina, se decía cuando iba a cortejar Clarín al entrego, va a casa de doña Catalina, no se hablaba del padre, se hablaba de la madre, evidentemente, ¿no? Bueno, pues ya digo, estaba Onofre con su hermana Socorro llevando todo el tema de las exequias y demás, y los hijos, alguno, mi abuelo ya era un mocín, pero los tenían en el jardín, pues debajo de un gran magnolio, ¿no? Y como digo, esa versión que da de cómo sucedieron los acontecimientos es la real, y es una situación de práctica soledad. Lo digo porque hay mucha literatura, Adolfo Posada, el propio Juan Antonio Cabezas, que nos cuentan líricamente, bueno, pues que en una ocasión estaban allí ya en el lecho de muerte, decía los tres Adolfos, ¿no? Por su hijo, por Adolfo Posada, por Adolfo Huilla. En otra ocasión se dice la predestinación, estaban Melquiades Álvarez, estaba su hijo Leopoldo, estaba su sobrino Alfredo, todos ellos muertos en la guerra civil. Bueno, todo esto no es así. El hecho de muerte de Clarín no era el camarote de los hermanos Marx, evidentemente, ¿eh? Había pues, una soledad y había, bueno, pues lógicamente quien llevaba las riendas del asunto, que hasta la muerte y después de la muerte, como nos va a contar Francisco, pues llevaba, como digo, pues la égida, las riendas de esa casa. Por lo tanto, estamos en presencia de una gran biografía, de una gran obra de investigación, de erudición y de imaginación, que desde luego sí que llena, no digo un vacío, sino un hueco enorme, aunque a poco que leamos la obra de Francisco Trinidad nos damos cuenta de que tenía que ser evidente, o de que era evidente, pero no habíamos reparado hasta que, en fin, con una gran investigación de todo tipo, archivístico, histórico, de exégesis, de la correspondencia, de lo epistolar, pues ha hecho Francisco Trinidad. Por lo tanto, yo simplemente quiero agradecerle en nombre de la familia y como lector, pues ese gran trabajo que ha hecho. Agradecer también a la idea, pues, en fin, que nos dé ocasión de exponerlo aquí a todos ustedes, su presencia y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo, por esta estupenda introducción a la intervención del autor del libro, Francisco Trinidad, que ya tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Me van a permitir que, antes de hablar de este libro del que nos hablaba Leopoldo y que nos convoca aquí, yo les enseñe este otro.
que es el libro más triste que se ha escrito nunca sobre Clarín, el caso Alas Clarín de Ricardo Labra. Aquí resume resume casi todos los agravios que Oviedo ha tenido con Clarín, que son muchos, y digo casi todos porque falta el último, el de el señor Cantelli, que a propuesta de Cristina Coto, que yo no la conocía hasta ahora, Cristina Coto es de la Viana, entonces no me extraña, a propuesta de Cristina Coto se niega en redondo y además lo hace explícitamente con su voto de calidad para que no quede duda, no hay un error, no es como aquel diputado que pulsó mal el botón, no, explícitamente votan en contra de que a Clarín se le nombre hijo adoptivo de Oviedo, con lo cual este libro necesita un capítulo. En cuanto vea a Ricardo Labra un día se lo voy a comentar y me imagino que él ya lo tiene en mente. Vamos, después de este doloroso paréntesis, a hablar de Onofre la Gran Olvidada. Es un libro que por lo que hemos oído a Leopoldo y por el ambiente que hemos vivido en otras presentaciones, por el recorrido que lleva, le está dando la satisfacción del deber cumplido. Me han preguntado muchas veces, en todo este proceso, desde que salió el libro a las librerías hasta ahora, me han preguntado muchas veces por qué y qué me llevó a escribir este libro. Pues son varias las razones. La primera es mi propia insatisfacción ante la falta de datos sobre esta mujer. Luego volveré sobre ello. Mi vinculación con el Entrego es innegable. Yo hice el bachiller en el Instituto del Entrego, trabajé en el Entrego unos cuantos años y el Entrego para mí es un punto de referencia intelectual como lo es la Viana. Esa vinculación con el Entrego me llevó a investigar a Onofre, que nació allí. Y por último, mi vinculación personal de muchos años con la literatura del siglo XIX. Nunca he escrito, salvo un brevísimo artículo en La Nueva España, nunca he escrito nada sobre Clarín. Posiblemente por respeto a don José María Martínez Cachero, que fue catedrático en la Universidad de Oviedo y con el que asistí a varios cursos durante la carrera. Perdóneme, estoy constipado y tengo que andar tirando de lines. Este respeto que me influyó, que me inspiró José María Martínez Cachero, me apartó posiblemente de haber escrito algo sobre Clarín. Alguna cosa tengo por ahí. Lo de Onofre nace de esta insatisfacción ante la ausencia de datos. Una anécdota que creo que es suficientemente clara. Un eminente clarinista, además muy eminente y muy clarinista, en un libro muy eminente y muy clarinista también, nos habla de los hermanos de Onofre. Dice: Onofre tiene 3 hermanos, Constancio, Jocario y José. Así. Lógicamente yo me lo anoté y fui tirando del hilo, ¿no? Páginas más adelante de este mismo libro, ya digo, eminente, y que no voy a nombrar porque no quiero hacer una encerrada, solamente contar esta anécdota. Nos habla de la boda de Onofre con Clarín, la boda de Clarín con Onofre siempre en segundo plano, y dice: Onofre estaba rodeada de sus padres, de su hermana Constancia y de sus hermanos Sacario y José. Lógicamente, este desequilibrio nominal de los hermanos me llevó a buscar quiénes eran los hermanos y cómo, ¿no? Lógicamente los hermanos, todos ahora ya lo sabemos, eran Constantino, no Constancio ni Constancia, Socorro, no Jocario ni Sacario, y José, Pepín de la
de la Marcha Real, era un personaje simpático dentro de la familia. Investigando en los archivos parroquiales, que eran los únicos archivos, por cierto, que existían entonces y que se podían consultar, me sale una hermana más, Claudia Anastasia. Claudia Anastasia nació antes que Onofre. Onofre es la última y de Claudia Anastasia hasta ahora no sabíamos nada. Ahora mismo tampoco sabemos nada más que el nombre. Y sí, sabemos la fecha de nacimiento, pero no sabemos la de la muerte. Después del acta de nacimiento, del acta de bautismo en la iglesia del Entrego, Claudia Anastasia desaparece. Yo calculo que murió de niña y no pasó a los archivos. Esto era muy frecuente en la época. Palacio Valdés, sin ir más lejos, tuvo una hermana también, de la que tenemos constancia del nacimiento, pero no de la muerte, se perdió en los papeles, ¿no? Pero en el acta de defunción del padre de Onofre encontramos que dice que deja 5 hijos. Uno de ellos, Claudia Anastasia. Es la última mención que tenemos de los herederos de la Casa de la Laguna. Esto mismo, esta insatisfacción y este desequilibrio documental nos ocurre hasta con Clarín. ¿Quién lo diría? A Clarín le han dedicado libros, biografías, estudios. Bueno, pues el día que presentábamos este libro en Madrid, cuando yo terminé de hablar y les contaba esto de los hermanos y de la Claudia Anastasia y demás, hubo un señor que levanta la mano y dice: mira, estoy consultando la Wikipedia y según esto Clarín solamente tuvo un hijo, Leopoldo Alas Argüelles, el que fue rector. Si esto pasa con Clarín, ¿cómo no va a pasar con su mujer? He dicho la palabra clave, mujer. Estamos hablando del siglo XIX. Onofre nació en 1853. Estamos hablando del siglo XIX, y en el siglo XIX la mujer no existe. La mujer como mujer no existe. La mujer no existe como ser humano, existe como aditamento. Es el ama de llaves, es la cocinera, es la compañera sexual, es una serie de cuestiones siempre en función del hombre. Y con Onofre lo tenemos bien claro, yo lo he ido viendo. No he conseguido, y lo he buscado con interés, saber la formación que tuvo esta mujer, a qué escuela fue, con qué maestros estuvo, qué estudió, qué sabía, porque leyendo las cartas, como nos decía antes Leopoldo, las cartas que le escribe a su hijo, tiene una caligrafía muy esmerada. Es caligrafía que hoy diríamos de colegio de curas o de colegio de monjas, donde se hacía caligrafía, no de instituto, que en el instituto corríamos de otra manera, ¿no? Tiene una caligrafía muy esmerada, tiene una redacción muy cuidada. Quiere decir que hay detrás una formación de la que no sabemos nada. Yo me he estudiado la formación de aquellos años de las mujeres y lógicamente siempre en un segundo plano, siempre en función de una visión de la sociedad en la que la mujer estaba en segundo plano. Fijaos, cuando la ley Moyano establece el emolumento de los maestros, a la mujer, a la maestra, le asigna el 75% de lo que gane el maestro. Las mujeres, lógicamente, llevaban una formación distinta, más barata, entonces les pagan. Bueno, no he conseguido saber qué pudo estudiar Onofre. Una mujer culta, ¿no? Hablaré más de esto.
Sí sabemos que estudió música con Víctor Sáenz. Víctor Sáenz tenía una tertulia en la calle Cimadevilla 17, al lado de la vivienda de los García Argüelles. Los García Argüelles vivían en la calle Oscura número 20. La calle Oscura número 20 hoy la ocupa un restaurante, el Fartuquín, después de una remodelación que hicieron en el año 95, que se cargaron la fachada, y pues era una fachada absolutamente anodina, pero era una fachada idéntica o casi idéntica a la de la calle Oscura 19, que se conserva con una balconada de acero forjado y con una reja en la planta baja que era a través de la cual cortejaban Clarín y Onofre. Onofre lógicamente dentro y Clarín fuera, protegido por la reja. Víctor Sáenz fundó un grupo musical que se llamó La Castalia y que promovió la música en Oviedo. En el año 2002, Ana Cristina Tolivar Alas y María Begoña García resucitaron la Castalia, que hoy afortunadamente persiste. He visto abajo que están organizando un ciclo que va a empezar un día de estos de música, ¿no? Una especie de congreso. Lo de la Castalia viene a cuento porque en la biografía de Clarín y en algunos otros sitios se menciona que Onofre cantaba muy bien y que tocaba el piano. Si tocaba el piano, tenía una formación musical seria, una formación que pudo adquirir la Castalia con este Víctor Sáenz, o yo calculo, porque esto se ha perdido todo, entonces, bueno, en el limbo este de las hipótesis, calculo que tendría un preceptor religioso como correspondía a las mujeres de su clase en aquel momento. Hablaba antes de mi vinculación con el entrego. En el año 2002, cuando el centenario de Clarín, se publicaron un montón de cosas, se hizo un congreso, se hizo una exposición, y entre toda aquella producción literaria hay un articulín de una página que se perdió en los jaireles del viento, como decía el poeta, un artículo de Melchor Fernández Díaz, que era entonces director de la Nueva España, que titula Onofre y Clarín, o Clarín y Onofre, no recuerdo ahora. Ahí nos habla de que Onofre era la mujer de Clarín, que era del entrego, como era él. Publica incluso en aquel artículo una foto en la que se ve la casona de los García Argüelles y la capilla donde se casó Onofre con Clarín, Clarín o Onofre, siempre en primer plano. Y acababa el artículo Melchor diciendo que a Onofre le debemos una biografía. Yo recorté aquella página de la Nueva España, la metí en una carpeta, y durante años, cuando salía algo de Onofre, lo iba metiendo allí, hasta que apareció un artículo de Ernesto Burgos, también en la Nueva España, una página entera, en una de sus historias heterodosas, hablando de una mujer llamada Onofre. Lógicamente, Ernesto Burgos le extrañaba el nombre, a mí también, y comentando con él, Ernesto Burgos y yo somos bastante amigos, comentando con él me dijo, esa biografía tenías que hacerla tú. Bueno, por mi vinculación con el entrego y con la zona, ¿no? Bueno, ahí me picó ya la curiosidad de frente y entré al trapo. Lo primero que busqué fue lo de Onofre, lo cuento en el libro, en un párrafo, y
para idear un poco el momento, lo cuento ahora. Onofre es un nombre de hombre, pero también de mujer. En el acta de bautismo de Onofre, que reproduzco aquí, apuntan Onofra. Onofra. Yo creo que es un exceso de celo del cura que redactó el acta, porque lo de Onofre no le sonaría, porque luego nunca más he encontrado Onofra, siempre Onofre. Y la gracia está en que, buscando en el santoral y buscando en el Flor Santorum, me encuentro con que Onofre era una mujer que quedó viuda joven y que vivía en una aldea y los hombres de la aldea la pretendían y por supuesto la acosaban, ¿no? Lógico, una mujer de buen ver. Entonces ella rezó al Señor, rezó a Dios que la convirtiera en hombre para que no se metiera con ella, ¿no? Entonces, bueno, hoy diríamos que es un santo transexual. Onofre nos sirve tanto para mujer como para hombre. Recuerdo a Ernesto Burgos reía más que ustedes cuando se lo conté, tomando un café para... tengo estoy hablando de mi vinculación con el entrego, Melchor, y el libro tiene un capítulo final que es triste y es feo, es el capítulo en el que yo vuelco mi decepción y se titula Onofre y el entrego. El entrego no ha sido en absoluto generoso o generosa, la población no ha sido generoso con Onofre. Es más, en el año 84 levantaron un monumento a Clarín y no nombran a Onofre por ningún lado. Si es un monumento que el entrego le dedica a Clarín porque se casó allí, menciona a la mujer al menos, ¿no? No, bueno, lógicamente lo de la gran olvidada del título lo estamos encontrando siempre. Es un capítulo amargo, que además, y esto lo puedo decir ahora que estamos pocos, se me ha reproducido últimamente, igual que hablaba antes del agravio permanente de Oviedo con Clarín, lo del entrego es así. Este libro salió en mayo del año pasado. Tuve los primeros ejemplares en la mano y fui al entrego con la pretensión de hacer allí la primera presentación. Bueno, esa primera presentación se hizo en el mes de diciembre. El entrego no tenía prisa ninguna por presentar este libro. Se hizo en el mes de diciembre, estaba la sala llena, había 84 personas, conté, porque estaba Leopoldo, estaba Melchor Fernández y estaba yo, que somos, digamos, tenemos tirón dentro de la zona. Yo le mandé un cartel a la concejala, para que colocara por el entrego, anunciando el acto, y no lo colocó. El acto se vio bien concurrido, pero por razones que no tienen nada que ver, al contrario, con el ayuntamiento. No estoy enrollado, ¿verdad? Pero bueno, yo sigo mi guión. ¿Qué aporta este libro? Lógicamente, un libro tiene una pretensión final. Pues bueno, la pretensión final de este libro es conocer la biografía de Onofre. Yo creo que aporto más hipótesis que datos fehacientes. Y creo que habla más de Clarín que de la propia Onofre. Es lógico, porque toda la documentación que he manejado ha sido clariniana, ¿no? Yo creo que la aportación del libro es que arroja luz sobre una mujer del siglo XIX
Antes decía, y lo he repetido varias veces, que la mujer en el siglo XIX no existe, y bueno, con este libro le ponemos foco a una mujer y algo de lo que era esa mujer hemos rescatado. Lo hemos rescatado a través, como dije en otra ocasión, de esquirlas de la biografía de Clarín. Arañando la biografía de Clarín, pues bueno, fueron saliendo cuestiones, ¿no? Y luego mi propia labor, yo he ido por primera vez a los archivos buscando a Onofre. Lo que hablaba antes de los hermanos de Clarín, el clarinista este que daba, dentro de la misma obra, daba 4 nombres distintos. Yo he ido a buscar los datos de Onofre y me he encontrado y he desvelado los datos de su familia, los pocos datos que he podido conseguir. He corregido todas las fechas, todas, que se han publicado hasta ahora sobre Onofre, todas están equivocadas, todas son erróneas, salvo la fecha de su matrimonio con Clarín. Me repito una vez más, porque no estamos hablando del matrimonio de Onofre con Clarín, sino del matrimonio, la boda de Clarín con Onofre. Entonces, esa fecha sí. Todas las demás que se han publicado, plumas muy elocuentes y plumas muy eminentes, todas son falsas, están equivocadas. En el libro, por fin, hemos conseguido corregir todas esas fechas. Y yo creo que lo que aporta el libro, y esto me lo reconoció Iván Lisorges, es que enciende un nuevo foco sobre Clarín. A Clarín lo conocemos por arriba y por abajo, lo hemos leído sus cuentos, sus novelas, conocemos sus peripecias, sus duelos, pero este libro pone el foco en la vida familiar de Clarín y sobre todo en su mujer. Es difícil a estas alturas articular ni siquiera una hipótesis de cómo fue su relación. Yo creo por lo que he podido leer y por lo que trasciende, que Onofre tenía, como dice el tópico, tenía una mano de acero en un guante de seda, y era ella la que dirigía el hogar y la que de alguna manera influyó directamente, si no en el carácter, un carácter envenenado Clarín, sino en su carácter, al menos en su relación diaria con la vida. Un detalle nada más: el día que llega la regenta a Oviedo, Clarín la recoge en la librería de Martínez y la lleva a su casa y come con Adolfo Posada y no recuerdo quién más, una comida que lógicamente preparó Onofre. Onofre estaba esperando la regenta, supongo yo, como agua de mayo, ¿no? ¿Qué le falta a este libro? Bueno, le faltan muchas cosas, le faltan datos, le faltan, lógicamente, hay cosas ya que son irrecuperables, pero le falta sobre todo, y eso, le falta el libro y le falta la biografía de Clarín, saber cómo Onofre influyó en la obra de Clarín. Ana Cristina dice, o dijo en su día, que la regenta, que Onofre tuvo su influencia en la regenta. No me extraña. La regenta, la idea Clarín y la construye mentalmente para luego pasarla al papel durante su viaje de novios.
Su viaje de novios fue un viaje de novios largo, que incluyó el clásico turismo con el trabajo. Clarín consiguió un contrato con un periódico de Madrid para hacer un reportaje, un amplio reportaje sobre los trabajadores andaluces, toda aquella historia de la mano negra y demás, y se va con permiso de la Universidad de Zaragoza 2 meses con Onofre, y en ese periodo idea la regenta. El dato este que acabo de contar de que cuando llega la regenta lo celebran en casa con una comida que prepara la propia Onofre, me da a entender esto, que Onofre estaba esperando a la regenta como agua de mayo. ¿Cómo más influyó? Pues no lo sabemos, pero sí hay una cosa que rescato en el libro porque es muy significativa. Clarín y Onofre comentan las obras del momento. En la correspondencia de Clarín con Galdós, le dice: mi mujer ha leído el primer tomo del Doctor Centeno y le está gustando. Mi mujer ha leído ya el segundo tomo y me dice que no sé qué. Hay varias menciones en la biografía, en la correspondencia de Clarín con Galdós, varias menciones a esta lectura de Onofre de Galdós. Galdós no es un autor fácil. Necesita un lector, Galdós necesita un lector informado. Yo creo que Onofre estaba lo suficientemente informada para comentarlo con Clarín. Pues bien, hilando hacia atrás, si Onofre es capaz de comentar y comenta las obras de Galdós y de otros autores con su marido, lo lógico es que comente las propias obras de su marido, y que su marido, Clarín, le diga: estoy escribiendo este cuento, y ella aporte un punto de vista que él tendrá en cuenta o no, pero bueno, ahí yo creo que hay una influencia que nunca vamos a conocer, pero que siempre nos hará sospechar que detrás de esas páginas magistrales que conocemos de Clarín puede estar la voz no tan apagada de Onofre. Y termino. Lógicamente un libro siempre genera un capítulo de agradecimientos. Los míos son bien claros. Ana Cristina y Leopoldo Tolivar se volcaron conmigo desde el primer día y me facilitaron todo lo que fui necesitando. Antes hablaba Leopoldo de esas cartas, unas cartas que creo que justifican el libro. Son 15 cartas desde 1904 a 1909 en las que Onofre escribe a su hijo y le cuenta sus enfermedades, le cuenta la evolución de su vida, y nos dan la dimensión humana y la dimensión familiar de esta mujer, Onofre, ¿no? Hay un dato que me gusta resaltar de estas cartas. Desde la primera hasta la última, Onofre cuenta su problema de salud. Tiene una pierna mal, se había caído de pequeña, por ahí lo cuento, se había caído de pequeña, se había ido la pierna, tenía una herida purulenta, tenía un malestar general, y desde 1904, la primera carta hasta la última, siempre le habla de la pierna y de sus sufrimientos. Curiosamente, y aquí tiene su gracia, las dos necrológicas que se publican de Onofre dicen que murió de repente. Claro, digo yo, estaba viva y se murió. No queda otra. Pero desde 1904 vemos cómo esta mujer se va muriendo. Y eso lo cuentan estas cartas, que creo que son 15 cartas que justifican un libro, justifican este libro.
Debo también mi agradecimiento a Pilar García Argüelles y a su hermana Carmen, que son la otra parte de la familia, viven en Alicante, y bueno, me puse en contacto con ellas desde el principio. La verdad es que me aportaron muy poco, pero ese poco pues bueno, va articulando los pocos que luego fui recopilando. Una de las cosas que me facilitaron fue un árbol genealógico de los García Argüelles, en el que, con curiosidad, Clarín y Onofre aparecen como hermanos. Pero bueno, es un árbol genealógico de estos que se hacen para enmarcar, y me imagino que el marco es muy bonito, ¿no? Debo también agradecer a Isaac del Rivero el dibujo este que hemos colocado en la portada, que va en color también en el interior, y que, bueno, a mí me hizo mucha ilusión recibirlo, entre otras cosas porque se lo pedí por la cara, y bueno, como somos amigos, por la cara me lo dio y en la portada del libro lo pusimos. Y por último, pues a Orquídea, que nos acoge esta tarde aquí y que sirve un poco, como siempre, de vehículo de las cuestiones asturianas. Muchas gracias. Muchas gracias por esta exposición en la que queda claro el planteamiento para escribir esta biografía de Onofre García Argüelles y los esfuerzos hechos y haber puesto en conocimiento de todos quién fue la mujer de ese gran ovetense asturiano y gran novelista que fue Clarín. Como hacemos en estos actos, es habitual en este tipo de actos, se abre un coloquio, o pues si alguien quiere aportar algo, hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, queda abierto. No se anima nadie a preguntar nada. Bueno, pues se ve que eres tan bueno, Tan rotundo, ¿no? tan rotundo, y lo mismo digo que al final parece que nadie quiere comentar nada. La última oportunidad, venga. Yo quería preguntar una cosa. Sí. Quería preguntar, las cartas esas de Onofre, ¿dónde se encuentran? ¿En la biblioteca del portal? ¿O las tenéis personalmente tú y Ana Cristina? Las cartas estas, bueno, Leopoldo lo podrá... Pues sería interesante verlas. Están reproducidas. ¿Están ahí? ¿Reproducidas? Sí, están reproducidas en el... Están reproducidas Por en cierto, quería preguntar, ¿no están a la venta los libros? Porque no lo encontré en ninguna librería. Aquí los vais a poner a la Ahí venta. fuera, Están afuera, sí. Vale, muy bien, gracias. ¿Qué? No, las cartas están con todo el legado familiar, ¿no? Pues nada, si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias por su asistencia y ya, levantamos la sesión. Gracias.